Para que nosotros podamos generar documentos en nuestro sistema de comercial premium, nosotros necesitamos identificar esos documentos bajo qué conceptos se están generando. Es decir, si yo estoy generando un documento para mis clientes, si estoy generando un documento para mis proveedores, si estoy generando un documento que solamente me afecta o me afecta mis inventarios, pues a partir de los conceptos nosotros vamos a identificar eh, qué naturaleza puede tener. Y hay que recordar que un concepto es un tipo de documento el cual se crea a partir de un documento modelo. Ese documento modelo tiene una serie de propiedades. Tiene una serie tiene una serie de propiedades y esos documentos modelos, si lo queremos ver de esa forma, pues es una plantilla que nos sirven como base para la creación de nuestros conceptos. Esas propiedades del documento modelo, pues, o características, pues nos van a identificar si es un documento que afecta a nuestros clientes o a nuestros proveedores. Esto nos va a partir de la naturaleza para nosotros identificar si es un cargo o si es un abono. De igual forma, el documento modelo nos indica si afecta o no afecta a existencias y ese documento modelo también nos va a identificar en qué módulo o en qué menú de nuestro sistema lo vamos a identificar, si es de ventas, si es de compras, si es de inventarios. A partir de esos documentos modelo, pues nosotros vamos a partir para generar nuestros diferentes documentos. Con esto nosotros vamos a poder identificar que a partir de los conceptos, por ejemplo, vamos a poder generar los documentos que son documentos de ingresos, documentos de egresos, documentos de traslados y documentos de pago, donde cada uno de esos documentos o conceptos pues van a tener sus características o sus propiedades. Cuando hablamos de un documento de ingreso, estamos hablando de una factura. Cuando estamos hablando de documentos de egreso, alguna nota de crédito, alguna devolución. Cuando hablamos de un documento de traslado, pues nosotros conocemos o dentro del sistema conocemos un concepto que se llama carta aporte. Cuando nosotros hablamos de documentos de pago, pues podemos tener como concepto dentro del sistema pago del cliente, abono del cliente o un cheque recibido. Si ustedes observan esto que vemos como ingresos, egresos, traslados, pagos, nosotros los podemos identificar como documentos modelos y sobre estos documentos modelos tener conceptos que heredan las mismas propiedades, como por ejemplo nota de crédito, devoluciones, pueden tener propiedades similares. De igual forma, tenemos conceptos de documentos modelos de almacén que pueden generarnos entradas, salidas o traspasos, o podemos tener algún otro modelo donde podemos tener cotizaciones, pedidos, remisiones. Por allí vienen resaltados una serie de documentos y esta serie de documentos nos van a permitir identificar cuáles de esos documentos o conceptos son tipos FDI, es decir, recordar que la autoridad nos identifica que los documentos que nosotros generamos a partir de una factura, la autoridad los representa como ingresos, como egresos, como traslados o en su defecto como un pago o en este caso un REP, ¿ok? Y estos son básicamente los documentos que se pueden convertir a CFDI, los cuales van a ser configurables en el sistema para que se puedan timbrar y puedan ser emitidos y los podamos identificar como un comprobante fiscal digital. Dentro del sistema, cada uno de esos conceptos va a tener sus propias características y sus propias propiedades con base al tipo de documento modelo. Nosotros podemos hacer una serie de configuraciones de los conceptos para que le indiquemos cuáles son las propiedades que van a llevar. Es decir, los podemos identificar para configurarlos y determinar qué afectaciones pueden tener. Dentro de la configuración de conceptos en el sistema, pues vamos a ver que existe dentro de nuestro menú de configuración conceptos, cada uno de esos conceptos con sus configuraciones de datos generales, su encabezado, los movimientos, de qué manera se manejan los impuestos en ese descuento, si tiene transformaciones, es decir, si cambia
de un documento origen hacia un destino, qué qué propiedades de transformación tiene. Si es un comprobante fiscal digital, es decir, si es un CFDI que pueda ser timbrado y algunas otras propiedades como pueden ser domicilios. Para esto vamos a ingresar nosotros al sistema y ahorita voy a ingresar al sistema para que podamos visualizar de manera general la configuración de nuestros conceptos y podamos ver qué propiedades tienen en su configuración. Voy entonces a ingresar al sistema para que nosotros identifiquemos todo esto que vemos o aterricemos la parte de los documentos modelos hacia nuestros conceptos y veamos cómo cada concepto tiene su configuración. Dentro del sistema, una vez que yo ya estoy dentro de mi empresa, por ahí veíamos, estamos trabajando con esa empresa. Si me voy al menú de configuración y voy a la opción de conceptos, pues estaré visualizando todos los conceptos que yo puedo tener. Dentro del sistema ya vienen una serie de conceptos predeterminados y si nosotros vemos cada uno de esos conceptos, al momento que yo selecciono uno de ellos, me va a indicar a qué documento modelo pertenece. Y por ejemplo, el documento modelo de cotización. Es decir, yo tengo un documento modelo de cotización que tiene ciertas propiedades, pero yo puedo tener cotización para clientes, cotización para clientes mayoristas, cotización para clientes minoristas, o yo puedo tener cotización por sucursales, cotización para los mochis, cotización para Durango, que eran mis sucursales que nosotros podemos tener, y de esa forma ir separando mis operaciones y llevarlas más organizadas. Es decir, si yo tengo cotización Mochis, pues va a generar una serie de documentos que van separados y yo puedo tener un documento, un concepto de cotización Durango que pertenece también al documento modelo de cotización, pero que me está separando las operaciones por el concepto, ¿ok? Cada uno de estos conceptos pues puede tener una serie de configuraciones. ¿Por qué? Porque depende de del mismo documento modelo para que pueda heredar esas propiedades. Si yo, por ejemplo, me voy a los conceptos y mando llamar algún concepto, por ejemplo, que es el 39, saldo inicial del cliente, pues vamos a ver que en este caso tiene un documento modelo que es nota de cargo al cliente. Este documento modelo, aterrizándolo con lo que veíamos en la configuración de nuestros conceptos, pues nos dice que es un documento de clientes. Quiere decir que va a afectar a nuestros clientes. ¿Dónde lo vamos a localizar? Lo localizamos en el menú de cargos al cliente. Con base a su naturaleza, nos va a identificar si es un cargo o si es un abono. Es decir, al momento de que yo genere un documento bajo este concepto y es un cargo, va a aumentar el saldo de mi cliente. Nos indica si afecta existencias o no. En este caso, no va a afectar las existencias, solamente me está afectando o me está generando un cargo al cliente. Dentro de la pestaña Generales, para este concepto, vamos a poder identificar si es un comprobante fiscal digital. En el caso de un saldo inicial del cliente, no es un documento fiscal porque no le vamos a hacer un ingreso o no le vamos a hacer un egreso. Simplemente es un dato informativo porque ya hubo operaciones previas que afectan el saldo del cliente, pero que yo no tengo registrada en mi sistema, el cual puedo registrar bajo este concepto. Es decir, registro un movimiento para identificar cuál es el saldo del cliente. Viene también en nuestros conceptos este apartado que nos indica asociar CFDI, es decir, yo pudiese generar un saldo inicial del cliente anexándole o asociándole alguna factura que ya le haya hecho en algún otro sistema y que me sirva de amparo para este cargo que estoy generando. O yo le puedo eh, asociar algún pago en su defecto que este cliente ya me haya hecho. Para eso nos va a permitir asociar CFDI, para permitir registrar
documentos emitidos o documentos recibidos que hayan sido timbrados. De manera general, pues vamos a ver si en la pestaña de encabezado, por ejemplo, si lleva una serie o si lleva un folio. Es decir, si nosotros le indicamos que todos los saldos iniciales del cliente tengan un folio, una serie, perdón, por ejemplo, yo pudiese ponerle la serie, el folio, ¿cómo va a comenzar a utilizar el folio si es por documento modelo? Es decir, todos los documentos que inician o que se generan como nota de cargo al cliente, independientemente del concepto, pues van a heredar el folio. Y de esta forma, nosotros le podemos indicar cómo va a ser esto. Es decir, por documento modelo, por concepto, y que ese folio se muestre o se tome al momento de que vaya a ser impreso o que no vaya a ser impreso. De igual forma, vamos a permitir hacer la selección. Podemos iniciar la captura en la fecha, es decir, que el cursor se vaya a la fecha o que podamos iniciar la captura del documento en el cliente. Y de igual forma vamos a poder visualizar cuál es el folio en el concepto. En este caso no tenemos ningún documento, va a iniciar en el folio 0 y el último folio del documento modelo pues también es 0. Si yo por ejemplo le indico que por concepto, pues aquí me dice en el concepto va a 0 y vas a iniciar en 0. Voy a dejarlo de esta forma. Hay configuraciones en cada uno de nuestros conceptos donde nosotros podemos indicarle los datos del cliente, es decir, si solamente queremos leer para que nos permita entonces ir a buscar, si queremos visualizar o no el RFC, que vaya oculto, que sea de lectura, que sea escritura, es decir, oculto que no lo va a estar mostrando en el documento, lectura que lo va a mostrar y que solamente lo va a visualizar con base a lo que tenga el catálogo, por ejemplo, el cliente, y la de escritura, que nosotros podamos capturar información en ese campo. De igual forma, para la fecha de entrega, para la fecha de vencimiento, para la referencia, nosotros le indicamos si son valores ocultos o son valores que se leen de un catálogo o que están abiertos para que nosotros lo capturemos. Alguno de esos campos pueden o no estar activo con base a el documento modelo. De igual forma, los datos de la moneda o algunos otros datos adicionales, pues se van a ver reflejados para que nosotros indiquemos, por ejemplo, si queremos ver la moneda que sea escritura, lectura, para que yo la pueda modificar, no la pueda modificar, o la persona que está realizando las operaciones la pueda o no modificar, o que solamente la lea de nuestro concepto. Cada uno de estos campos nosotros le estaremos indicando si es oculto, está disponible, si es lectura lo lee de un catálogo o si es escritura se habilita para que la persona que está capturando lo pueda visualizar. Cada una de las pestañas pues va a tener en este caso su información. Para el caso del saldo inicial del cliente pues la pestaña de impuestos no viene habilitados. Para la configuración o el envío digital nosotros le podemos indicar cuál es la plantilla que se va a utilizar para su representación impresa. Cuando lo vamos a entregar en disco, cuál es la ubicación donde se va a almacenar predeterminado y cuál es el prefijo si es que nosotros queremos ponerle algún nombre de prefijo de entrega. Es decir, al momento de que se entrega, que le ponga algún texto de manera inicial. En este caso, si nosotros queremos que asuma un domicilio, al tener, por ejemplo, varios conceptos para sucursales, pues que asuma el domicilio de la sucursal del concepto o el domicilio de nuestro concepto. Para este ejemplo que estamos viendo ahorita, solamente voy a hacer una modificación a este concepto donde nos permite asociar CFDIs al momento de que nosotros generemos un documento bajo ese concepto. Vamos a ver ahorita más configuraciones o algunos otros conceptos para que nosotros vayamos identificando. Le voy a dar clic en guardar y para este caso voy a mandar llamar otro concepto, ¿ok?